Hola, mi nombre es Soraya, mis familiares, amigos, conocidos, mi sensori o Sora. Y bueno, quería presentarme primero antes de empezar a hablar, de contarles por qué estoy haciendo este video. Lo que nunca me imaginé, pero siento la necesidad de hacerlo. Pasé por una situación muy compleja en mi proceso de querer ser madre. Fue algo que yo siempre soñé. Y cuando pasé por ahí, pues buscaba cosas, referencias, es decir, testimonios de mujeres que tal vez hubieran pasado por lo mismo y de lo que yo me pudiera agarrar para fortalecerme. Pero realmente encontré muy poco y de ahí surge como esa insatisfacción o más bien ese deseo de poder compartir un poco más abiertamente de estos temas y tal vez ayudar con mi testimonio a muchas familias y mujeres. Empecemos por el principio. Yo desde siempre quise ser mamá. Yo quería, mejor dicho, casarme a los 25, ser mamá a los 26, pero pues las cosas no fueron así como yo lo esperaba. Fueron muy diferentes. Terminé casándome mucho más adelante y bueno, tuve mi primer embarazo sobre los 36, casi 37 años. Desde el principio pues me dijeron que era un embarazo de alto riesgo por mi edad y bueno, digamos que yo dije, bueno, eso lo sé que eso es como algo que mencionan como un protocolo, pero pues no le paré pues mucha atención. Sin embargo, pues aunque estaba feliz porque yo decía, Dios mío, esto es lo que siempre he querido, lo que siempre he soñado, me empecé a llenar de mucho temor. Eso fue en pandemia, en el año 2021, eso fue exactamente en febrero que me enteré, febrero 2021. Y me empecé a llenar de mucho temor por todo, ¿sí? Entonces por la economía, por dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, el trabajo, bueno, en fin. Y digamos que la pasé mal en esos primeros meses, como que lloraba mucho, estaba muy sensible. Y bueno, digamos que el embarazo transcurrió normal en esos primeros meses, náuseas, bueno, lo normal, ¿no? Cuando llegamos a los 3 meses, a las 12 semanas, me hacen mi ecografía. Yo como buena mamá, como seguramente muchas de ustedes, pues vamos un paso adelante y estamos todo el tiempo como revisando, o sea, como queriendo saber cómo es el tema del embarazo, qué es lo normal, qué no. Entonces, en esa ecografía de las 12 semanas iban a ver como un detalle, ¿cierto? Como, eso se llama como un tamizaje, realmente no recuerdo el nombre, pero miran el bebé y ahí evidencian si hay como un tamaño aumentado en la nuca, en la parte posterior del cuello. Y eso hace referencia a que hay probabilidades de que el bebé tenga una serie de complicaciones, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, esto va a pasar en esta ecografía, pero pues me va a ir bien. Pues llegó a la ecografía y efectivamente el bebé tenía el espacio aumentado. Yo no entendía bien, la doctora nos estaba haciendo la ecografía, una doctora, y ella no decía nada, solamente como... Entonces dijo, no, voy al baño, voy a hacerte una ecografía no superficial, no abdominal, sino transvaginal para ver con más detalle. Y yo ya como que me angustié, dijo, es que estoy viendo un poco amplio el espacio. Y yo me fui para el baño y me ataqué a llorar. Y efectivamente, pues volví y ya nos confirmó que sí se veía aumentado el espacio. Adicionalmente que veía como una malformación en las manos y en los pies del bebé. Entonces ya ahí de entrada sabíamos que algo pasaba, no sabíamos qué. Pero fue muy duro. Eso fue el 6 de abril del año 2021. Lo recuerdo como la peor noche de mi vida. La ecografía fue tarde, casi a las 6, 7 de la noche. Y de ahí pues fui a donde mi mamá, le contamos por encima, ella como que no entendía mucho. Y ya nos fuimos a la casa y yo empecé a buscar, que es un grave error porque a veces nos llenamos de información que no es y nos llenamos de más angustia. Y esa noche lloré toda la noche. Si estás pasando por eso, quiero que sepas que te entiendo
que no es fácil, pero los planes de Dios son mayores. Y esa noche me dormí llorando y me desperté y estaba llorando, dormida estaba llorando. O sea, la recuerdo como la peor noche de mi vida. Por eso, al día siguiente, pues me puse a buscar, tratando como, no de buscar como las cosas médicas, sino lo que les digo, como milagros, como cosas que me pudieran levantar en mi fe. Y encontré solamente un testimonio de una chica brasilera que está en España, y contando pues que también en su translucencia nucal le habían dicho que estaba aumentada, mejor dicho que todo el embarazo le habían dicho cosas terribles, pero finalmente el bebé, de hecho después de que nació, le seguían haciendo exámenes y la seguían torturando, porque a veces hay médicos que no son muy asertivos en cómo dicen las cosas y tal vez te vas a encontrar con eso. Entonces lo mejor que puedes hacer es hacer oídos sordos y la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Hasta que no haya un diagnóstico claro y definido, pues no dejarse creer de nada de esto. Y finalmente pues el niño nació, creo que se llama Lucas, el niño nació perfecto, ¿sí? Entonces ahí yo me aferré a eso y fue algo que levantó mi fe, fue lo único que encontré, y por eso quería también compartir este testimonio. Así transcurrieron las cosas, cada ecografía era una tortura porque cada vez veían cosas peores. Entonces, no, que el corazón, no, que, mejor dicho, que la pestaña, que todo, o sea, no me decían nada bueno en ninguna ecografía. O sea, cada vez que yo iba a ir a una ecografía era saber, o sea, prepararme mentalmente porque sabía que me iban a decir cosas bien complejas. Y bueno, de hecho, pues los médicos en Colombia están obligados a mencionar que pues si hay una alteración importante, uno puede interrumpir el embarazo, ¿sí? Que es legal hacerlo. Me lo repitieron muchísimas veces desde el principio. Les dije que no estaba interesada en eso. Me hicieron finalmente varias pruebas, una amniocentesis, que es que te ponen una aguja como en el ombligo y sacan de ahí una muestra de líquido amniótico para pues ver como con más detalle qué pueda estar pasando. Y efectivamente pues ya salió que el bebé tenía una trisomía 18 que se llama un síndrome de Edwards. Es un síndrome que no es compatible con la vida, es lo mencionan. Y bueno, tiene ciertas características, las manitos tienen unas características, la carita tiene unas características. Y bueno, en medio de tanto dolor, yo quiero decirles que yo pude ver a Dios, que a veces es difícil, o sea, uno dice, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Pero yo pude verlo en diferentes momentos y de diferentes formas. El caso fue que cada vez que iba a cita, pues mi doctor me decía, mira, yo no estoy de acuerdo, pero la ley me obliga a decírtelo, y es que tú tienes el derecho a abortar. Y yo decía, no, doctor, no me lo repita más. Me decía, sí, estoy obligado. Y yo le decía, no me lo repita. Entonces, así transcurrieron los meses. Y para no hacer la historia más larga, pues bueno, yo sentía a la bebé. Después nos enteramos que era una niña. Le pusimos como nombre Aliana. Y pues realmente esos meses fueron maravillosos porque nuestra hijita estuvo con nosotros 30 semanas. Y esas 30 semanas fueron suficientes para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra historia y para hacernos más fuertes. Ahora sabemos que una parte de nosotros está en la eternidad y está ya con Él. Y en algún momento nos volveremos a encontrar con ella. Y bueno, entonces, así resumiendo, mi chiquita
un día dejé de sentirla. Eso fue el 15 de agosto del año 2021. Y yo dije, no, pues ella se mueve, pero yo hoy no la he sentido. Entonces comí, porque yo comía y ella se movía, ¿no? No, me acosté del medio lado, que también cuando no la sentía me acostaba y ya empezaba a moverse. No. Entonces nos fuimos para urgencias inmediatamente. Llegué a urgencias y me dijeron, tiene contracciones. No siente yo, no siento nada. Bueno, ahí estuve como monitoreada toda esa noche, porque llegamos en la noche. Y ya en la madrugada me hicieron otro monitoreo, otro examen, y me dijeron la frecuencia cardíaca de la bebé está descendiendo aceleradamente. Ya hablamos con su doctor, mi doctor estaba de viaje, era festivo en Colombia al día siguiente y no estaba en la ciudad. Entonces ya me dijeron, ya hablamos con su doctor y él autorizó, ordenó una cesárea de emergencia. Entonces de una vez me pasaron a la cirugía y me hicieron la cesárea y nació la chiquita sin signos vitales. Y aquí es donde quiero contarles dónde vi a Dios. En todo el proceso, pues nuestros familiares, amigos que conocían esta situación fueron claves. Esa red de apoyo fue clave para no permitir que desfalleciéramos. Estuvieron con nosotros todo el tiempo y ahí pude ver a Dios con nosotros. El doctor que me atendió, mi médico tratante en ese momento, también sentimos que fue un ángel de Dios. Ya les cuento de la cesárea. Y lo otro fue cuando me mostraron la bebé, pues ella ya no estaba, pero su carita era hermosa. No tenía nada de lo que me habían dicho. Sus manitas sí tenían una leve alteración, como pues algo característico del síndrome, pero su carita era hermosa y ahí también puedo ver a Dios. Como es muy difícil porque seguramente hay muchas mujeres que dirán, pero yo no puedo verlo en esto. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo Él va a permitir algo como esto? Y es que hay cosas que nunca vamos a entender aquí en la tierra, jamás. Jamás vamos a entender muchas cosas, pero en la eternidad vamos a entender que todo tenía un propósito. Y bueno, pues vi a Dios ahí. El trato que tuve en la clínica también fue muy bueno y estoy muy agradecida por eso, con Dios, con las personas que nos atendieron, porque fueron muy amables, muy empáticas y generosas. Y el doctor, aunque el doctor después tuvo problemas, entre comillas, porque le decían, si usted sabía que no era viable, o sea, un ser compatible con la vida no lo era, ¿para qué autoriza u ordena una cesárea? Y el doctor dijo, es que yo no estaba operando el cuerpo o la panza o esta criatura, yo estaba operando el corazón de la mamá. Y eso es solamente los que te pasamos por eso entendemos que, o sea, aunque no el bebé vaya a vivir, pues debe ser tratado con respeto porque es nuestro hijo y quisiéramos que fuera tratado como cualquier otro bebé, no como algo que no es, que no fue, que no va a ser, no, sino que sea tratado con respeto. Cosas de las que me arrepiento es que no, aunque me mostraron a mi bebé, pude dar un beso y ya yo me despedí. Después me llevaron a una sala y una enfermera se me acercó y me dijo que si quería pasar tiempo con la bebé, unos minutos. Le dije que sí, me la trajo. Yo estaba sola y pude pasar unos minutos con la bebé mirándola, contemplándola, lo hermosa que era.
pidiéndole perdón, porque creo que en algunos momentos le hice pasar malos ratos. Los bebés sienten todo, absolutamente todo lo que la mamá siente. Y tuve la oportunidad de pedirle perdón. Llegó mi esposo, pudimos orar, pudimos alabar una canción de alabanza de nuestra iglesia a la que asistimos. La iglesia que asistimos, que es el lugar de su presencia, una canción que se llama Gracias. Y pudimos cantar y entregarle a Dios a nuestra hijita. Y la entregamos. Y lo que les decía de la como insatisfacción que me quedó fue que después nos enteramos que uno podía tomarle fotos, que uno podía vestirlos con la ropita que llevara para ellos. Pero nos enteramos ya demasiado tarde y no pudimos hacer eso. Podíamos también tomar sus huellas plantares. Pero bueno, es algo que tuvimos que dejar ir y bueno, sabemos que desde la eternidad pues ella está mucho mejor allá que acá. Después tuve otro embarazo que perdí a las pocas semanas. Luego otro embarazo que perdí a las pocas semanas. Fue muy duro. Creo que el segundo fue más doloroso que el tercero. Pero pues eso lo quiero dejar para otro video. Pero en resumen quiero dar esperanza también y contarles que cuento con un bebé de 2 meses y medio, completamente sano, vigoroso, hermoso. Y quiero que tu mujer o ustedes como familia crean que aunque seguramente han pasado por cosas muy difíciles, hay cosas también muy buenas que vienen hacia el futuro. Y hay que tener fe y creer que todo obra para bien, como decía desde el principio. Entonces en los próximos videos les cuento para que no se haga más largo y no se me aburran. Un abrazo y bendiciones.